Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como todos los días, de lunes a viernes a las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y también recuerde que vía streaming en www.unife.mx. Ahí en la sección de streaming también puede vernos todos los días de lunes a viernes con los contenidos de economía, finanzas y negocios, para que usted esté enterado y pueda tomar mejores decisiones. Y bueno, pues a partir de algunas reformas que han surgido en años recientes, algunas modificaciones a las leyes, pues siempre hay balances después de un tiempo de implementados. Y bueno, pues hay algunas versiones, hay análisis muy importantes sobre qué tanto han repercutido para bien o para mal las reformas. Y precisamente a 2 años de la puesta en marcha de la reforma laboral, esta reforma laboral que eliminó el uso de la subcontratación en México, pues hay quien dice que se ha perdido cierta flexibilidad, que se ha perdido competitividad en el ámbito laboral. Y bueno, pues precisamente para abordar este tema, cómo estamos a 2 años de esta implementación en cuanto a la reforma laboral, precisamente lo tocamos con los especialistas. Está con nosotros Carmen García. Ella es integrante de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tomar esta comunicación. Hola, Carlos. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, primero para que nos platiques, se están haciendo balances a 2 años de esta reforma en la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Privado, de Capital Humano. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan la reforma? ¿Cómo interpretan la forma en que ha repercutido en el ámbito laboral en cuanto a competitividad, en cuanto a productividad, Carmen? Claro, mira, Carlos, una cosa muy importante es que se ha perdido la flexibilidad laboral. Y a raíz de estos cambios todavía no se tiene un conocimiento claro de qué es lo que tiene que hacerse para contratar un servicio especializado. Entonces, esta falta de desconocimiento es precisamente la que hace que muchas empresas aún no se animen a hacer uso de los servicios especializados como una parte complementaria de su negocio. Ahora, ¿en qué consiste esto? Porque también se utilizan algunos conceptos que no se alcanzan a entender. Por ejemplo, esta de la subcontratación de servicios especializados, ¿a qué se refiere, Carmen? O sea, alguien que nos está viendo en este momento y que no entiende este concepto, porque además es parte esencial de esta reforma, ¿en qué consiste esta contratación o subcontratación de servicios especializados? Claro, Carlos. Bueno, vamos a dar 3 pasos muy sencillos. La norma, lo que nos dicta la ley laboral, es que cualquier empresa que quiera ofrecer servicios especializados debe registrarse. Tiene que tener algo que se llama REPSE, que es el registro que lo acredita como un proveedor de servicios especializados u obras especializadas. Este registro se obtiene ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es un número que se le entrega a la empresa. Es decir, que si tú quieres contratar a un proveedor, este proveedor tendrá que tener ese REPSE y tendrá que tener ese número que está avalado y acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y quiere decir que puede prestarte el servicio. Adicionalmente, una empresa que quiere contratar servicios especializados debe verificar cuál es su objeto social. Este viene en el acta constitutiva. ¿Y cuál es la actividad preponderante que tiene registrada ante el Servicio de Administración Tributaria SAT? Esto es muy sencillo, lo único que tiene que hacer es verificar su constancia de situación fiscal y ahí le va a aparecer cuál es la actividad preponderante que tiene. Una vez que tienes el proveedor y que tienes identificado cuál es tu objeto social, cuáles son las actividades principales de tu negocio, entonces tienes que buscar qué servicios especializados son complementarios a tu negocio. Por decirte algo, si yo tuviera una empresa de contabilidad, pues no podría subcontratar un servicio de finanzas, administración y contable. Sin embargo, otras empresas que tienen otros tipos de objeto social, como comercio, o distribución de mercancías o algún otro servicio que no sea relacionado con la contabilidad, sí puede tener un área administrativa, contratar el servicio especializado de contabilidad. ¿Cuáles son las ventajas de tener estos servicios especializados? Pues es tener una capacidad para enfocarse al core business del negocio, eliminar cargas administrativas, apoyarse en la infraestructura de otros proveedores que probablemente tengan procesos más eficientes o mucho más modernos o más específicos. O por ejemplo, si soy una empresa de logística, pues no podré subcontratar
el transporte, ¿no? Pero habrá alguna parte que sí que pueda subcontratar que no esté dentro del objeto social. Uh-huh. Ahora, y luego de esta explicación, ¿por qué para muchas empresas y para muchos de los que han opinado sobre ello, en dónde radica esta pérdida de la flexibilidad o por qué ha ocurrido esta situación cuando se supone que, bueno, esta reforma era precisamente para agilizarlo? Claro, bueno, la reforma laboral realmente tiene otra esencia, no tenía una esencia de competitividad o flexibilidad, sino tenía una esencia más enfocada a la recaudación y sobre todo a evitar prácticas fiscales que no eran adecuadas o que no se respetaran los derechos laborales de los colaboradores. Esa era la esencia de la situación. Hoy en día podemos decir que no se cuenta con tanta flexibilidad en el sentido de que las industrias son muy diferentes y tienen procesos o contingencias que obedecen a una temporalidad. Entonces, si de pronto en algún momento tienes un pico de demanda para generar algún producto o para poder ofrecer un servicio, pues tienes que correr todo un proceso a través del cual tienes que verificar que si quieres contratar personal o un servicio más bien porque ya no se puede contratar el personal a manera de subcontratación, eso está prohibido, pero si quieres contratar un servicio adicional que no esté relacionado con el core de tu negocio, tienes que verificar que esté registrado el proveedor, que cuando firmes tu contrato se coloque el número del REPSE, se coloque muy claro cuál es el servicio especializado, una descripción del proceso y el número de colaboradores que estarán destinados a ese proyecto, obra o servicio. Entonces se ha vuelto también un proceso un poco más largo en la parte administrativa para corroborar que efectivamente se cumple con la nueva normatividad. Probablemente hoy, a 2 años, pues todavía falta el engranaje, pero conforme vaya pasando el tiempo, más empresas tomen justamente mayor velocidad y mayor dinamismo a la hora de complementar su negocio con servicios especializados. Uh-huh. Ahora, ¿cómo va el tema? Porque parece que el gobierno también pues ha implementado multas que rondan los 27 millones de pesos. Se han hecho alrededor de 3,000 inspecciones entre el Instituto Mexicano de Seguro Social, el SAT, también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo estamos en cuanto al número de inspecciones y las multas? ¿Por qué se han implementado estas multas? Y si es adecuado el número de inspecciones a 2 años de la implementación de la reforma. Es correcto, Carlos. Son más de 3,000 inspecciones las que se han realizado. Si el número es adecuado o no, realmente pues es relativo. Lo importante y lo que sí está buscando la Secretaría del Trabajo y sobre todo la autoridad en este caso, pues es garantizar que se cumpla con la nueva normatividad y que por supuesto se garantice también los derechos de los colaboradores. Entonces, en este sentido, una vez que recibes la inspección, pues tienes que tener el papeleo en orden y garantizar que efectivamente tu proveedor era uno de los que está dentro del REPSE, que efectivamente firmaste un contrato, que ese contrato obedece a lo que las personas que están amparadas por ese documento legal están realizando dentro de la organización y por supuesto lo que ya comentamos y que es fundamental, que la actividad que se está realizando no obedezca al core business del negocio, que sea una actividad complementaria. Uh-huh. Oye, Carmen, y de acuerdo con esto que se ha implementado con esta reforma, y bueno, pensando en el ámbito laboral en general, en el ámbito incluso pues político, ¿no? Porque muchas de las medidas que se han implementado en estas administraciones van para terminar con la corrupción, la discrecionalidad. Esta reforma, ¿qué tanto ha abonado a ello? Y me refiero sobre todo en el caso de las empresas. ¿Ha servido para que haya menos corrupción o se puede prestar a más? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, lo que sucede es que se reguló una industria y se reguló demasiado. Entonces, cuando hay demasiada regulación, pues el mercado se distorsiona un poco. Entonces, hoy por hoy, aquellas empresas que sí cubrían o que sí estaban amparando a los trabajadores conforme a la ley, de alguna manera también se vieron afectadas. Y otro tema importante es que, bueno, aunque la ley esté ahí, pues muchas veces también se puede prestar a que no se interprete correctamente. Creo que
definitivamente esta normatividad tiene una buena intención, que es la de garantizar los derechos de los trabajadores, y es importante reforzarlo esto en un marco de formalidad. Sin embargo, no olvidemos o no dejemos de lado que el mayor problema que tenemos en nuestro país es la informalidad, y es en la que la mayor parte de la fuerza laboral se encuentra hoy en día. Tenemos una tasa del 55%, y más de 30 millones de personas se encuentran en un esquema que no es formal, donde no se garantizan los derechos laborales, ni las prestaciones, ni la seguridad social. Oye, Carmen, y precisamente ahorita que tocas este tema, y la verdad es que es esencial cuando se habla de temas laborales, bueno, expertas como tú que saben de capital humano, ¿qué pasa con el tema de la informalidad? Porque de repente el INEGI saca sus informes y vemos que la informalidad no solamente no disminuye, sino que en algunos casos incluso se va incrementando. ¿Cómo impacta, por ejemplo, y para las personas que nos están viendo y aprovechando tu experiencia, Carmen, que están buscando trabajo, que de repente pues se desesperan y le entran a la informalidad? ¿Qué representa más del 50% del trabajo en México informal, y qué representa para un trabajador que está precisamente en ese mercado? Claro, mira, los riesgos que se corren principalmente en el mercado laboral informal, pues obedecen a que no se tiene un contrato, no hay una estabilidad salarial, no se cuenta con un registro ante el Seguro Social que de alguna manera te puede amparar frente a algún inconveniente de salud o frente a algún accidente laboral. Y esa parte es muy importante, de alguna manera, pues tenerla solventada. Lo que recomendamos muchísimo, por ejemplo, es a los jóvenes que busquen incursionar en sus primeros empleos, en un empleo que tenga un contrato, es decir, que esté formalmente legalizado y donde se dé de alta al Seguro Social y tenga todas sus prestaciones, porque esto te garantiza de alguna manera o reduce el riesgo de que permanezcas en el mercado laboral informal. Para aquellas personas que están en el mercado laboral informal, es importante que busquen opciones de trabajo donde puedan permanecer de una manera cobijada ante las normas, porque este año hemos visto una modificación muy fuerte a todo lo que tiene que ver con el sector trabajo en múltiples aspectos. Hay una muy buena intención porque el trabajador se encuentre amparado y porque se actualicen incluso una serie de leyes que por mucho tiempo estuvieron sin actualizar, como es el caso de la ley que tuvimos hace algunos meses y que entró en vigor este año sobre las vacaciones que se ampliaron, etcétera. Todo esto pues solamente beneficia a aquellas personas que están en un marco legal, que tienen un contrato, que están con una empresa que está dada de alta. Entonces esa es la importancia justamente de poderse insertar en el mercado laboral formal. Y es que, por ejemplo, sobre esto que comentas, Carmen, también se hizo una reforma en donde, bueno, a raíz de la pandemia de COVID-19 y el trabajo, que bueno, se le llama teletrabajo, ¿no? Formalmente, pero este home office también ya se reglamentó. Esto también va para las personas que están en la economía formal, en las empresas formales, pero ¿qué tanto esto también abona a incentivar ya no necesariamente a los trabajadores, sino a las empresas a pues irse hacia el mercado formal, tener que pagar impuestos, porque además también es seguridad para ellos? Pero estas medidas, esta reforma, por ejemplo, al teletrabajo, ¿qué tanto abona a ello, Carmen? Claro, mira, esta reforma al teletrabajo, bueno, pues la verdad es que es bastante buena porque es muy actual. Es impresionante cómo a raíz de la pandemia justamente inmediatamente el cuerpo legislativo propone esta iniciativa que justamente busca que se generen una serie de obligaciones por parte del empleador y que además se creen derechos adicionales para los colaboradores que se encuentran en un esquema de trabajo que era poco convencional. Obviamente también hay que recordar que no todas las posiciones, todos los puestos de trabajo pueden estar en un trabajo remoto, porque dependerá mucho de las actividades que realiza el puesto, si requiere algún tipo de laboratorio, maquinaria, instrumentos, o si simplemente la relación es cara a cara con clientes o servicio al cliente, se vuelve muy complicado a veces que puedan estar en un esquema remoto.
Otra parte importante, bueno, es que el empleador de alguna forma pues tiene que regularizar sus contratos, especificando cuánto tiempo va a estar esta persona en la oficina, o si no va a estar en la oficina y definitivamente ya está en un esquema de trabajo remoto o home office. Y esto pues lo que hace es que regulariza la situación para ambas partes. Sin embargo, todos estos cambios y todas estas modificaciones, pues de alguna manera sí afectan a la empresa, hay que reconocerlo, porque implican algún tipo de gasto que posiblemente no se tenía prospectado en un presupuesto. Entonces, todo está perfectamente bien y es muy armónico, pero siempre hay que considerar que los presupuestos de las organizaciones pues se planean de manera anual, entonces poco a poco se tienen que ir implementando estas acciones para no afectar también el desempeño económico de la organización, que es la que al final emplea a los colaboradores. Aquí, por ejemplo, ¿les afectaría o les costaría más trabajo a las MIPYMES entrarle a estas nuevas regulaciones, no? Absolutamente. Tenemos que recordar además que entre 8 y 9 de cada 10 empresas en México son pequeñas y medianas empresas, microempresas, MIPYMES, como tú bien lo nombraste, y son justamente las que generan también un mayor número de empleos. Entonces sí se vuelve muy difícil, e incluso dependiendo el tipo de industria es mucho más complicado. Recordemos que todavía estamos en recuperación de la pandemia, todavía estamos en un proceso en el cual muchas industrias como restaurantes, hotel, entretenimiento, todo lo que tenía que ver con el sector turismo, pues se vio muy afectado a raíz de la pandemia, y en este sentido, pues apenas estamos viviendo realmente ya un verano o unas vacaciones de verano que están por terminar, pero que realmente todos sentimos la confianza de poder salir sin tener que cuidarnos de más. Y también hay otras industrias que por supuesto han tenido pues un desbalance, porque si bien durante la pandemia tuvieron un boom muy fuerte, como es el comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con logística, toda la parte de deliveries, de alimentos y cuestiones también de medicina, pues tuvieron una demanda muy fuerte durante el tiempo de pandemia, y ahora otra vez están nivelando las situaciones a como veníamos antes de lo que vivimos. Claro. Carmen, pues agradezco mucho sobre estos temas laborales, siempre importante, y que bueno, a todas las personas nos importa, nos interesa estar informados sobre las nuevas disposiciones, las nuevas regulaciones, las nuevas leyes, y qué bueno que tengamos estas charlas con expertos como contigo. Gracias, te agradezco esta comunicación. Que tengas muy buena tarde, Carmen. Igualmente, Carlos, muchas gracias. Gracias a Carmen García, ella es integrante de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba. Salud Financiera, no se vaya.